Inauguramos hoxe espazo de podcast titulado Iniciativas Furtivas, no que queremos falar de proxectos empresariais e artísticos galegos. E inauguramos nun espazo tremendamente especial como é o Hotel Nova Vila, aquí estamos, cun convidado pois tamén do máis especial como é Juan Márquez de Destilerías O Valle. Hola, Juan. Hola, Sema. Moitas gracias por vir. Gracias a vosotras. Eu quería empezar falando un pouco, pois, bueno, como desde a orixe, ¿no? Desde a infancia. Entón, quería preguntarche, hai algún momento da túa nenez que ti poidas conectar algunha anécdota, que poidas conectar co que ti estás facendo agora? Porque sabes que moitas veces, pois, cando conectamos puntos, ¿no? Vemos, pois mira, isto que facía aquí, pois levoume despois a isto, ou mira, xa eu apuntaba maneiras, porque entendo que ti non sempre quixeches dedicarte a isto dos destilados, ¿no? Ou si xa o sabías desde pequeno? No, de hecho, mi formación académica es en el mundo del derecho. De hecho, estuve ejerciendo la abogacía durante unos años, pero más que un momento concreto es el haber nacido en una familia que estábamos casi rodeados de barricas y de depósitos. De hecho, recuerdo siempre mi niñez, incluso mi abuelo de aquellas se hacía, ¿no? Poniéndonos un poco de vino en el agua o en vasos que habían tenido vino echar agua. Eran cosas que hoy en día serían imposibles, pero de aquella pues era muy común. Y también recuerdo en mi niñez, pues queriendo un poco ser esa persona adulta que todos queremos ser cuando somos niños, pues ir a estudiar tanto en el colegio, o los exámenes del colegio, ya en la facultad, ir a estudiar a la bodega familiar y estar empapándome dentro. Indirectamente ya estaba metiéndome, cuando yo estudiaba la carrera o estudiaba en el colegio, ya estaba metiéndome y de alguna forma introduciéndome en el mundo en el sector de los vinos y los destilados. Bueno, como decías, estudaches Dereito. Sí. Como foi ese momento en que de pronto te ves que retomas isto que para ti é unha tradición familiar? Sí. Como foi esa chispa? Ou foi un proceso así moi orgánico, pouco a pouco? Ou non foi de pronto, deixo todo, estoume dedicando á abogacía, deixo todo e paso a... Yo, aunque estudié Derecho y ejercí la abogacía, siempre tuve pues, un espíritu emprendedor en diferentes ámbitos, ¿no? De la actividad empresarial. Unos salieron bien, otros salieron mal, como todo emprendimiento, ¿no? Pero de los tres hermanos, que somos tres hermanos, posiblemente el que menos tenía el espíritu de dedicarse a este sector era yo, porque pues había estudiado una carrera, ejercía la abogacía, vivía en otra ciudad durante varios años. Pero bueno, mi padre se fue haciendo mayor, que era un poco la tercera generación. Mis hermanos se fueron dedicando a otros sectores, o uno se dedicó al sector, pero ya a una empresa de una forma, una multinacional, pero no una empresa no dentro de una empresa familiar. Y hubo un momento de mi vida que la abogacía pues no me aportaba de alguna forma lo que yo quería. Di un salto vital durante una temporada que estuve trabajando en el Real Madrid, pues en el área social, llevando, bueno, fue una experiencia, pues imagínate, ¿no? Tu equipo, una pasión, fue como un sueño, ¿no? Y fue como un break en mi vida, de decir, después de haber estado en el Real Madrid, haber estado viajando pues con el equipo de tu vida, decidí romper un poco con el ejercicio profesional. Mi padre había desarrollado otro proyecto, aparte de Rua Vieja, en el mundo de los destilados, y empecé a incorporarme a la parte de innovación, que siempre tenía ese espíritu innovador, de emprendimiento, a la parte de innovación dentro de esa destilería. O sea, que empezaches co teu pai, non? Sí. O teu pai é unha figura pois, de importancia neste mundo. En realidade, ti ves dunha tradición familiar que se remonta a moitísimos anos atrás e que, bueno, pois que seguides, ¿no? Por este camiño. Sí, bueno,
mi padre es fundamental tanto a nivel vital, personal como profesional, ¿no? Es de una forma un foco en mi vida, ¿no? Tanto personal como profesional. Y él se dedicó siempre al sector, pero nuestros orígenes, la familia Ovalle, viene del siglo XVIII, que tenían de alguna forma viñedos en las Rías Baixas, pero la primera bodega que de alguna forma ya tiene, hay datos y hay de alguna forma referencias de la bodega, es en 1888, donde la familia Ovalle de alguna forma se incorpora al sector en el Bierzo, y en 1888 Víctor Rodríguez Ovalle, que era nieto de Tomás Ovalle, es de alguna forma el impulsor de la tradición de las bodegas y destilados a nivel empresarial. Sí, corríxeme se me equivoco, pero eu así polo que coñezo do mundo da alimentación e das bebidas, hai moita xente que cando entra a facer proxectos como máis de autor, que non sei se ti xa empezaches por aí, ao mellor cando empezaches máis de cerca co teu pai, estabas en innovación, agora nos contarás un pouco máis o que facías, pero como que se empeza moito pola paixón polo produto, non? O sea, en distintos negocios ao mellor podes empezar pois polo marketing, non? Por dominar o marketing ou por dominar as operacións. Creo que isto nace moito, non? Dunha paixón polo produto, de vivilo moito, de intentar innovar en la categoría o en el sector donde estábamos, ¿no? De alguna forma, más que en el mundo del marketing, que también de alguna forma podría venir en la parte de emprendimiento y de innovación, pero sí que traté de desarrollar productos que innovasen la categoría, ¿no? Que de alguna manera fueran diferentes, y sobre todo en Galicia, que fueran diferentes a lo que se hacía hasta ese momento. Yo me incorporé pues en el año 2008-2009, cuando vengo del Real Madrid, de ejercer la actividad del director del área social en el norte de España, del Real Madrid. Me incorporo a la innovación y vi ya, como empezaba a viajar a nivel mundial, pues asesorando a diferentes destilerías, vi que en Galicia teníamos realmente pues mucho potencial de hacer más productos, que no solo fuera los orujos o los vinos, ¿no? Sino otro tipo de destilados. Y fue en el año 2009 cuando realmente empecé a ver que venía el mundo de la ginebra, y creé la primera marca de ginebra que se elaboraba en Galicia, que es Platú, que fue pues un desarrollo. Después vinieron otros, que de alguna forma otras marcas que nos adelantaron, pues porque tenía más estructura, más capacidad, pero como idea original de la primera ginebra de hacerla en Galicia, fue Platú la primera ginebra que se hacía. Después fui desarrollando otros productos, siempre innovando desde el origen y desde el producto, ¿no? Después ya viene la parte de marketing, ¿no? Pero ahí es en donde yo trato siempre de innovar en el sector donde me incorporo. De alguna maneira, creo que é importante que a nosa audiencia o coñeza. Bueno, pois xa menciona Juan que foi pioneiro no mundo da xenebra, pioneiro serías despois no mundo do whisky, entendo tamén, non? Sí, en el año 2012-2013, estando en Estados Unidos, empecé a desarrollar ya algún proyecto de whisky, una marca que se llamaba Blackade, que era pues una imagen pues rompedora, muy alternativa, un poco rompiendo el mundo del whisky en Estados Unidos, porque después de haber estado en Real Madrid, me fui a vivir a Estados Unidos. Entonces asesoré a destilerías en Estados Unidos, México y Colombia. Vi que el mundo de los destilados craft en Estados Unidos, o destilados artesanales, estaba de una forma ya muy de moda. Estaban las cervezas artesanales en Estados Unidos, bueno, estaba el mundo artesanal, se estaba yendo el mundo premium, que era muy conocido aquella, esta es una ginebra premium, el mundo premium empezaba a bajar su autenticidad, porque cualquier cosa se le llamaba premium, y empezaba el mundo artesanal. Y ahí conocí varias destilerías de whisky, tanto en Kentucky como en Texas, pequeñitas destilerías que empezaban a hacer proyectos de whisky, y ahí es en donde yo empecé a empaparme en la categoría de los whiskies, ¿no?
Posteriormente, ya cuando me vine de Estados Unidos a España, de haber vivido en España, de haber vivido en Estados Unidos me vine a España, pues empecé a ver que el mundo del whisky podría ser interesante en Galicia. ¿Por qué? Porque en Galicia pues tenemos las 4 patas fundamentales para hacer buen whisky, que es el agua, que es la madera, que es el clima y que son los vinos para envinar, ¿no? Y entonces empecé a jugar con barricas singulares en el año 2018, 2019, después de haber hecho aquel whisky en Estados Unidos. Me vine a España y en Galicia empecé a desarrollar proyectos de whiskies que tuvieran pues una singularidad en base a la madera o el envinado, ¿no? Y fue en ese año que lamentablemente lo lancé en el año 2019, finales del 2019, y todos sabemos qué pasó en marzo del 2020, ¿no? Ahí tuve ojo en sacarlo justo 2 meses antes de la pandemia. Tuve mal ojo, claro. Pero, bueno, como sempre, pues todas as experiencias que ao mellor nun primeiro momento son un pouco negativas, despois sempre acaban mostrando aprendizaxes. No, esa fue muy buena, lo único que el momento, el timing para comercializarlo no fue adecuado, pero el proyecto ya fue súper innovador, salieron en todos los medios, lo que pasa es que fue diciembre, enero de 2020 y hubo mucha demanda, de hecho, ahora mismo de esa pequeñita producción quedan poquitas botellas y fue todo un éxito en su momento. Se veía que el mundo del whisky elaborado en Galicia ya tenía mucho recorrido. Vamos a seguir falando do whisky con máis detenimento, pero tamén me gustaría que nos paremos un pouco nesa etapa en Estados Unidos, porque creo que hai moita xente que ao mellor pode estar pensando que pues, en sacar o seu produto fora ou en iniciar unha aventura empresarial fora, ¿no? Algo moi cotiá aquí en Galicia. ¿Cómo te abres ti camiño en Estados Unidos? Bueno, antes de ir a Estados Unidos, por la destilería que había fundado, bueno, que había tomado la iniciativa mi padre fundado, habían desarrollado un proyecto de materias primas para diferentes destilerías. Entonces empecé a visitar destilerías, primero en Europa, pues para hacer desarrollos en destilerías de vodka en Polonia, desarrollos de destilerías de ginebra en su momento en Inglaterra, en Francia con el coñac, en Italia con la grappa. Bueno, viajé por toda Europa visitando destilerías para hacer desarrollos con unas materias primas que se desarrollaban en Galicia. Ahí empecé a ver un poco, a abrir de alguna forma mi ámbito de visión y vi muchos destilados, o sea, no solo uno, sino empecé a ver pues, el mundo de la grappa en un sitio, el mundo del coñac, bueno, diferentes destilerías y cómo se elaboraban. Y después pues crucé el charco y siempre buscando países donde había tradición de destilados importante, ya te hablo de Polonia con el vodka, que es realmente donde nació el vodka, Italia con la grappa, Francia con el coñac, Inglaterra con la ginebra, Irlanda y Escocia con el whisky. Pero por temas de competencia en Europa, que es un mercado demasiado maduro, se dio el salto a América. Y entonces primero fui a Brasil, estuve viviendo mucho a Brasil, porque había muchas destilerías de cachaça, que es un producto muy internacional, para hacer también desarrollos de innovación con cachaça. Y por diferentes motivos de Brasil, mercado complicado, mercado a nivel impositivo difícil, cada estado es un mundo, bueno, muy complicado la exportación de productos a Brasil. Di el salto a México y a Estados Unidos. México, pues había una colonia gallega muy importante, como se sabe, y Estados Unidos porque siempre era el mercado que todo el mundo quiere estar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por diferentes motivos personales, hice muy buena alianza en México y pues lógicamente di el salto a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pues me establecí en Miami, primero porque hace buena temperatura y es muy importante estar en un sitio donde se está a gusto. También el lenguaje te facilite, aunque pues hable un poquito inglés, siempre a nivel coloquial es más fácil tener el mismo idioma.
Y pues había desde Miami, te acercaba no solo al mercado americano, sino a mercados, seguías entrando en mercados latinos, ¿no? Como podía ser desde Miami, México te quedaba 2 horas, República Dominicana, Colombia te quedaba también a 2 horas y media, 3 horas de vuelo. Bueno, era un centro de operaciones que de hecho la gente de Latinoamérica, para hacer desarrollos internacionales en ese continente, se establecen en Miami, ¿no? No solo por el mercado americano, sino por el mercado latino, ¿no? Y centrándonos ya, cuando me establecí en Miami, el mercado americano, de Norteamérica, de Estados Unidos, es un mercado pues muy complejo, ¿no? O sea, al final muchas veces la gente piensa Estados Unidos que es como el sueño americano, y el sueño americano pues muchas veces es complicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vender en Estados Unidos, para empezar. Todo el mundo, pero hablo de todo el mundo, desde Australia, Chile, en el sector de las bebidas, pues vino australiano, vino surafricano, vino chileno, vino argentino, y después de los vinos vienen los destilados y otras bebidas, y cualquier producto se quiere vender en Estados Unidos, porque si entras, la demanda es bestial, o sea, no es un estado, yo que sé, California casi puede ser la séptima potencia del mundo a nivel económico, ¿no? Solo ese estado. Pero tiene la parte buena, que es eso, y la parte mala, que es muy competitivo, y después a nivel documental también hay mucha traba, ¿sabes? Entonces, mi experiencia en Estados Unidos fue buena porque me abrió la visión en el sector de los destilados que no había en España, que era el mundo de los destilados craft, pero la comercialización mucho más compleja que igual otros mercados. Ah, curioso, porque pensei que sería ao revés. Pensei que sería máis fácil. Ou que a mellor incluso que nesa época podía ser máis fácil. Era más fácil cuando yo empecé que ahora mismo, lógicamente, pues por motivos que todos sabemos, ¿no? Que está siendo, pues hay una inestabilidad por los aranceles, que no se sabe hacia dónde van. Entonces, los importadores están un poco reacios a incorporación de nuevos productos, incluso a hacer pedidos en estos momentos. Pero ya de aquella, mandar productos a Estados Unidos que sea de alimentación o bebidas requieren unos registros sanitarios, unos controles, incluso en el etiquetado muy diferentes a Europa. Incluso de aquella, desde hace 2 años no, pero de aquella en el mundo del destilado no se aceptaba la capacidad de 70 centilitros, solo se aceptaba 75 centilitros, por lo tanto tenías que hacer producciones especiales solo para Estados Unidos, primero por el etiquetado, por la capacidad, por los análisis. Hay ingredientes que no están permitidos en Estados Unidos, en Europa sí. Bueno, se fue unificando bastante eso por los acuerdos comerciales, pero siempre ha habido una complejidad en el tema de la alimentación y bebidas. Pero también si entras, ya todo es mucho más sencillo. Ya es un mercado que es un mundo, solo Estados Unidos es un mundo, ¿no? Claro, claro, claro. E despois decides volver, pero mantés certa relación co mercado estadounidense ou é unha etapa nova? No, no, sigo manteniendo porque tengo clientes pues en México, tengo clientes en Colombia, a los que asesoraba en el desarrollo de nuevos productos, clientes en Estados Unidos, y durante pues unos años estuve alternando el estar en España a estar en el continente americano, no solo en Estados Unidos, sino sobre todo Estados Unidos, México y Colombia. Eran los 3 países. Brasil lo había descartado por diferentes motivos y estaba mucho más centrado en el mercado colombiano, mexicano y, y americano. El mercado colombiano con La Fla, que es la fábrica de licores antioqueño, que está en Medellín, que tienen pues el licor, el aguardiente antioqueño, y después tienen el ron Medellín. Bueno, es una industria muy importante dentro de Colombia. En México con diferentes destilerías de tequila, haciendo desarrollos también con tequilas, de sabores. En su momento hicimos las primeras cremas de tequila, que aquí se puso muy de moda ya en el 2012. Hice las primeras cremas de tequila en México. Y en Estados Unidos con destilerías sobre todo de Texas y de Florida. Y seguí haciendo desarrollos, sigo en contacto con ellos, pero al final pues me fui para España y
y seguí el desarrollo profesional en España. E pasas de eso, pois unha actividade exercida pois no estranxeiro a ser un referente de produto galego. Contanos que che aporta toda esta trayectoria anterior, que está claro que, claro, vas collendo moitísima experiencia en toda esta área de innovación, desenvolvemento de produtos, e tamén creo que en saber captar as peculiaridades de cada sitio, en saber que gusta aquí, que gusta, ¿no? Sobre todo por dónde vienen las tendencias. Eso es lo que más... al final el mundo es muy global, Internet ha hecho que no era como antiguamente, que algo que se consumía en Nueva York o en México era como un mundo aparte, ¿no? Al final la inmigración hace que culturas diferentes introduzcan sus destilados nacionales o sus hábitos a la cultura nacional. Y lo mismo, los españoles viajamos mucho más, vemos a través de las redes sociales lo que se consume, cómo se combina en otros países. Ahora, ponemos por ejemplo, está muy de moda el Aperol Spritz, los aperitivos, los vermouth, bueno, los vermouth son más españoles, pero una serie de combinaciones que son más internacionales que nacionales. Importamos ese consumo debido a que hay mucho turista, mucha persona que viene a trabajar, tanto de turistas como profesionales, como trabajadores, y eso pues al final hace que sus hábitos se introduzcan perfectamente en la sociedad española, ¿no? Entonces, esa visión más amplia del consumo internacional hace que yo de alguna forma vaya haciendo innovaciones pensando no solo desde el origen gallego, origen español, que puedan exportarse esas elaboraciones, ¿no? Esa visión de consumo, ¿no? Pero bueno, hace también que la innovación también hace que cometas errores, no todo lo que haces es perfecto, ¿no? Hay veces que son grandes productos, pero el mercado no lo absorbe o no lo entiende en el país donde está, aunque sean, por ejemplo, muchas veces piensas en algo muy innovador que va a romper el mercado y el mercado es muy clásico en esa categoría y no acepta esa innovación que lo das a catar a profesionales o a diferentes y no resulta exitoso, ¿no? O sea, al final la innovación no siempre es sinónimo de éxito, ¿sabes? Claro, claro. E supoño que é imposible innovar sen equivocarse. Total. O sea, está implícito no proceso. Es una montaña rusa. Exacto. Es una montaña rusa de mi vida, es una montaña rusa de innovación y de, bueno, temas que pueden ser exitosos de alguna manera, pero también de fracasos, ¿no? Yo he aprendido, por ejemplo, dentro de cuando volví de Estados Unidos, que vienes pues en la montaña rusa, en la cima, habiendo innovado, desarrollado proyectos de éxito, pues meterte en sectores donde no los conoces, donde de una forma crees que puedes hacerlo todo bien y no. Eso me enseñó también el decir zapatero a tus zapatos y quien tenga tienda que la tienda, son dos frases que me quedaron. Entonces me equivoqué en su momento en la parte de innovación, entrar en sectores que desconocía o que tienes que dominarlo, ¿no? Entonces, la innovación en sectores que desconoces o que no los atiendes directamente puede llevarte a fracasar, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que si de una forma dominas un sector, dominas un nicho de mercado, que te focalices en eso, ¿no? A veces, pues no sé, la gente somos muy ambiciosa y queremos hacer muchas cosas y al final pues dominas una y es algo que te debes de centrar. Y ahora creo que estoy centrado en la parte de innovación en los destilados y no en otras actividades empresariales. O sea que si tiveses que darlle un consello a alguén que queira emprender, por exemplo, un deles sería zapatero a tus zapatos. Total. Y quien tenga tienda, que la tienda. Sí. Toma de nota. No, pero sobre todo no porque si no, más por haber aprendido por los fracasos que por los éxitos. O sea, me di cuenta que al final tú tienes habilidades para algunas cosas y no puedes ser multiuso, sino al final pues terminas fracasando en algunas cosas. Y yo en un momento dado quise hacer muchas cosas y me equivoqué.
gracias a Dios pude reaccionar o reaccioné y creo que ahora estoy en una línea de centrado en una serie de productos, incluso dentro de lo que es las bebidas, en una categoría determinada como es el mundo del whisky, independientemente que siempre tenga pues alguna innovación en otras, pero ahora mismo mi foco es el mundo de los whiskies totalmente. Quédanos claro que hai como dous piares fundamentais na túa trayectoria. Un deles, evidentemente, é a innovación, da que estás falando recurrentemente, e o outro é a tradición, ¿no? Como tamén falábamos. A min gustaríame, porque creo que esta dicotomía é algo que está moi presente en moita xente, que nos falases como levas ti este tema de que a tradición te impulsa porque non partes de base cero, é algo como que casi sin darte conta levas algo dentro, ¿no? E de pronto un día o podes sacar, pero por outro lado tamén te pode atar, tamén te condiciona, tamén a veces te limita, ¿no? Como vives ti esta doble vertente? Esa doble vertente. Bueno, la tradición es más un ADN que tienes tú, o sea, no es una limitación, ¿no? La tradición no lo veo como una limitación, sino como una experiencia para desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, la tradición es algo que es muy difícil de explicar, cómo va de generación en generación. No sé si son los genes de emprendedor, si son los genes de... yo ya tengo un hijo que está en el sector y otro no, que está en el mundo en el sector más jurídico, pero tengo un hijo que al final los genes, la tradición no es algo que se estudia ni es algo que se habla, sino es algo que se escucha, es algo que se transmite sin querer, ¿no? Entonces esa tradición lo que es que te hace de alguna forma desarrollar nuevos proyectos con unos valores dentro del sector que van de generación en generación, pero porque los vas viviendo en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que es más un ADN que algo que se transmite como un curso. Vamos a hacer un curso de trasladarte la tradición. Es algo que viene en el ADN de las personas, ¿no? Sin querer, ¿no? Yo algunas veces, incluso hay anécdotas familiares, ¿no? De que hay gestos, de que lo tenía un abuelo mío, de un gesto en particular, y que un hermano, por ejemplo, lo hacía, no conoció a mi abuelo, hizo ese gesto y la misma expresión y la misma frase que decía mi abuelo, que nunca la había escuchado en su vida, y que mi madre dijo, anda, pues tu abuelo decía exactamente lo mismo que has dicho, y no se conocieron, ¿no? Entonces, la tradición muchas veces viene por ese ADN, esos genes que se tienen, ¿no? Fantástico. E polo que se ve, das a entender que non houbo pues como un intento de familiar de no, tedes que seguir todos por aquí, no, foi algo totalmente natural. Vamos, totalmente... Deixaron vos libre. Tan natural como ya te digo que yo soy el hermano pequeño y soy el último incorporado al sector. Como nos comenté, mi padre fue fundador de Rua Vieja, que es la marca líder, súper pionero, emprendedor. En los años 70, todos los orujos que se elaboraban en Galicia, pues eran muchas veces en alambiques, en las casas, en garrafas, se llevaban. Y mi padre de alguna forma, yo creo que revolucionó el sector de los orujos, porque en los años 70 hacer una marca como Rua Vieja, aunque ya la tradición venía desde 1888, pero lo que es el relanzamiento de la marca Rua Vieja, después de haber pasado una crisis, pues con el coche y con botellas de Rua Vieja recorriendo España para que la gente comprase un producto que normalmente alguien se lo regalaba. O sea, de aquella, en los años 70-80, todo el mundo tenía a alguien que le regalaba una botella de orujo. Entonces, imagínate, pues, lo que es un visionario, de alguna manera, que en los años 70-80, pues crea una marca como Rua Vieja, y que con las botellitas, pues va presentando por distribuidores y restauradores de toda España, ¿no? ¿Qué pasó? Que fue, en su momento le costó, pero fue un boom, y ya pues multinacionales como Larios se interesaron en el proyecto. Larios cogió una participación en Rua Vieja y ya después
cuando ya se vendían millones de botellas, Pernod Ricard compró Larios, indirectamente ya se quedó con la marca Rua Vieja. Pero de lo que fue una parte de locura, por llamarlo de alguna manera, que en los años 70, 80 se embotellase una marca como Rua Vieja y que se vendiese y un producto no barato, pues a ser la firma líder en España en el sector de los licores con mucho. Rua Vieja es la marca líder en la categoría de licores con mucha diferencia. Para o noso público, bueno, Luis Marqués, que é o pai de Juan, pois é un personaxe moi coñecido, diría que Sí. ilustre neste mundo, bueno, todo o que nos está contando él sobre él. Sí, sí, sí. Vamos, es una... yo creo que, bueno, en su momento fue reconocido como gallego en unos premios, pero yo creo que de alguna manera, fríamente y objetivamente, es una persona que posiblemente es el que más ha hecho por los orujos gallegos en la historia. Los orujos fue uno de los creadores del Consejo Regulador Orujo de Galicia, cuando de presidente estaba Fraga, en una reunión que habían tenido en el Hotel Aguaney, y fue un poco el impulsor de dignificar la categoría de los orujos, ¿no? Que yo creo que se quedó la categoría como a medio camino, porque tenemos un gran producto que es el orujo, tenemos unas grandes materias primas, porque aguardiente de orujo puede haber en diferentes sitios, pero en Galicia tenemos unas grandes materias primas, tenemos un gran bagazo para poder hacer elaboraciones, pero yo creo que hay falta un punto de modernidad en la categoría, ¿no? La gente que bebe el orujo, hablando, bueno, estoy hilando la parte de Rua Vieja con la innovación, que es una pena que se quedase, que se quede la parte del orujo y que no hayamos aprendido de otras categorías, como viví yo en Estados Unidos, en México y en diferentes países, pasé por Italia, que dignificaron el destilado nacional, ¿no? Lo dignificaron y lo modernizaron, hicieron que la gente joven se incorporase a esos destilados. Hace 40 años, 30 años, el tequila en México se bebían solo por las clases más humildes. Era un producto la gente bebía whisky o ron, o brandy en México, y logró el Consejo Regulador de Tequila, logró dignificarlo, modernizarlo, incorporarlo a las nuevas generaciones, el tequila, rebajando la graduación, haciéndola con 35 grados, incorporando a las coctelerías los cócteles con tequila, tipo margarita, tipo, bueno, estos cócteles que son muy conocidos, hicieron que el tequila sea pues un referente como destilado a nivel mundial. Y pongo otro ejemplo, como puede ser mucho más reciente el pisco, que es, pues eso también es un destilado que viene del orujo, que es chileno, sobre todo chileno, también dicen que Perú, pero bueno, Perú y Chile, pero gracias a que han conseguido en Perú hacer el pisco sour y fusionar incluso la cocina, que es importante. Nosotros tenemos una gran gastronomía, entonces normalmente en los países donde hay gran gastronomía, el destilado ha logrado fusionar la gastronomía con el destilado. Entonces hay gran cocina mexicana, el tequila ha salido para la gente joven. Gran cocina peruana, y el pisco ha conseguido, con el pisco sour, incorporar la coctelería a la fusión con la gastronomía. Y ya no te digo los italianos con la grappa, que son unos maestros para hacer todo tipo de desarrollos de marketing, ¿no? Y la cocina italiana está en todo el mundo, y la grappa, pues ya solo en Alemania venden millones de botellas, ¿no? Entonces yo echo de menos que desde las administraciones o desde el sector no se sepa o no se quiera o no estén centrados en hacer que el orujo sea una categoría de destilados que sea demandado a nivel mundial y que se sea tan estricto igual en la legislación. Y gracias a eso, pues el orujo blanco es consumido solo por gente muy mayor, y yo creo que si no se renueva la elaboración o la legislación en el mundo del orujo, la gente se irá muriendo, los consumidores que consumen orujo. Es raro que veas una persona menor de 65 años o más tomándose un chupito de orujo blanco, cuando
posiblemente es de los destilados más sanos que hay, junto con el whisky, el tequila y el vodka. Son destilados naturales, con poco azúcar y de verdad que sientan bien digestivamente, con consumo responsable, pero poco azucarados y es una forma, para mí, que mi padre fue el creador de Rioja Vieja, es una pena que las nuevas generaciones no sean consumidores de orujo y sí de tequila, o sí de pisco, o sí de otros destilados. Si a regulación cambiase, ¿crees que Juan Márquez podría entrar en esa categoría? Sería un... Hombre, pues para mí sería un reto y sería un honor hacer un destilado con el orujo que pudiéramos comercializarlo y que fuera pues un producto que se incorporase en las nuevas generaciones, ¿no? No sé si tuve varias propuestas de hacer un desarrollo, pero la graduación tan alta, los tipos la parte organoeléctrica, ese aroma muchas veces tan potente que tiene, que a la gente le gusta, pero para combinar es complicado. En coctelería podría entrar bien, hacer algún cóctel que pudiera de alguna forma apostarse por él desde las organizaciones, como, no sé, el whisky, el whisky, por ejemplo, empezó con Old Fashion, con Manhattan, con cócteles donde la gente empezó a beber bourbon, empezó a beber ese tipo de whiskies. El tequila nació se internacionalizó por la margarita, el pisco por el pisco sour. Y yo creo que sería importante desde el sector de la coctelería y de la administración del lujo potenciar eso, una vida que fuera mucho más comercial, siempre manteniendo la calidad, todo lo que se quiera hacer pero hacer un producto un poquito más para que la gente joven se incorpore, ¿no? A la categoría, al mundo del lujo. Súper interesante. Volvendo un pouco a época da pandemia, ¿no? Que teño a sensación, pero ti vaime corrixindo, de que a partir de aí como que te centraches bastante no whisky, ¿no? Sí. Si eu agora quixese facer un whisky, que habilidades necesito ter para empezar a facer o meu whisky? Si quieres hacer un whisky, vamos a ver, yo creo que como todo, tienes que tener pues un mínimo paladar para hacer un producto que sea, yo por ejemplo, por mucho que quisiese hacer un buen plato de cocina, no tengo la habilidad para hacer un buen plato de cocina, ¿no? Entonces hay una parte de aptitud, aparte de aptitudes o de enseñanza bueno, de las fases aromáticas, de lo que son, de lo que es apreciar pues un buen sabor, una buena combinación de sabores. ¿Por qué? Porque el mundo del whisky lo fundamental es la madera. La madera, qué tipo de madera y qué tipo de envinado, ¿no? Porque la categoría de los whiskies, a diferencia de otras categorías de destilados, nace en aguardiente y quien hace que se haga whisky es la madera y el envinado de la madera, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, un vodka nace vodka, se destila, nace vodka y por mucho que lo pases por barrica, sigue siendo igual vodka. Una ginebra, lo mismo. Un tequila, lo mismo. Nace tequila y puede ser blanco, reposado, añejo. Un ron, nace ron blanco, ron dorado, ron añejo. Pero sin embargo el whisky nace aguardiente, que pues aguardiente de malta, de centeno, de millo, de diferentes aguardientes, de cereales. Y lo que hace que se haga whisky es que mínimo tenga que estar 3 años en una barrica, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hace whisky es la barrica, no es la destilación. En la destilación sale un aguardiente. Entonces, lo que es importante es que tengas una buena barrica, un buen envinado que aporte a ese aguardiente de malta o ese whisky que lo has tenido varios años en una barrica y lo pasas a otra barrica,
que ese cupás de aromas, de matices, de moléculas que aporta tanto la madera, el tostado, que es muy importante, la madera y el tostado, que es lo que aporta junto con el envinado esos matices de un buen whisky a un whisky menos bueno. No malo, porque no considero, siempre que esté dentro de la normalidad, ¿no? Yo creo que ahora no hay, o hay pocos malos productos, siempre que estén hechos en industrias que estén controladas y que tengan sus registros sanitarios y que estén bien. Yo no soy nada de eso del destilado casero, es muy bueno. Yo creo que los destilados buenos son los que están regulados y controlados sanitariamente y por las administraciones. Porque al final, pues nadie se tomaría un aceite hecho en casa o un whisky hecho en casa. Entonces, yo creo que debe estar siempre supervisado por la normativa, por registros sanitarios, por todos los controles que hay para que sea un producto decente. Y sobre todo que tengas, si quieres hacer un buen whisky, buena madera, que en Galicia tenemos buena madera, un buen envinado, buena agua, que es fundamental también, el agua dentro del whisky. Por eso los whiskies de más categoría suele ser donde las aguas y los pH del agua suele ser pues de muy buena calidad. Yo siempre digo que si tú te imaginas las costas irlandesas, escocesas, si vas a las costas gallegas, si alguien, un irlandés, lo transportan a las costas gallegas, a Finisterre, parece que está en Irlanda, ¿no? Entonces, yo siempre te recomendaría que tuvieras una buena madera, un buen tostado de la madera y un buen envinado de la madera y buena agua para que hicieras un buen whisky, ¿no? Muy ben. En estes tempos de hoxe, de tanta rapidez, como se vive que un proceso teña que deixarse tanto tempo para conseguir un produto? Por eso no hay mucha gente que hace whiskies. Claro. Porque realmente el motivo por ejemplo, tú haces una ginebra, destilas la ginebra que traes un alcohol pues, de grano y lo destilas con enebro y ya, bueno, le echas diferentes botánicos que pueden ser para darle ese sabor y se puede destilar la cantidad que se quiera, no hay un límite. En los licores también. El mundo del whisky o del ron tienes una limitación, primero del tiempo que se necesita que madure en la barrica. Mínimo tiene que estar 3 años en la barrica, pero aún así, si quieres hacer whiskies especiales, necesitas una segunda barrica que le dé un matiz diferente a los whiskies que solo han tenido una barrica. Cada uno tiene de alguna forma, su forma de elaborar. Yo apuesto mucho más por los matices de barricas singulares que no por estar muchos años en una barrica nada más, en una barrica tradicional, ¿no? Entonces, en eso yo por lo menos he aprendido mucho de la cultura del whisky japonés, irlandés más que del escocés, porque considero que los whiskies japoneses han abierto la categoría del whisky a otros perfiles de consumidores que no eran solo los tradicionales del mundo del whisky, que te imaginabas una persona mayor consumiendo whisky. Ahora, a nivel mundial, se ha incorporado la mujer. La mujer ya es un 40% del consumidor a nivel mundial, no en España, pero a nivel mundial. Y la gente joven. ¿Por qué? Porque primero la gente busca whiskies bebidas más suaves. Cada vez se bebe menos y mejor. Por eso, primero porque hay un consumo más responsable, la gente se quiere cuidar, no se consume tanto alcohol, por lo tanto la gente prefiere beber menos y mejor. Y después bebidas que les sean suaves, que sean fáciles de beber, no complejas, ¿no? Y el whisky japonés lo que hizo realmente es facilitar ese acceso a otro perfil de consumidores que hasta este momento no se identificaban con el mundo del whisky. El mundo del whisky muchas veces te imaginabas a tu padre o a tu abuelo tomando un whisky, fumando un puro y viendo un partido de fútbol, ¿entiendes? O como mucho leyendo un libro, que también se identifica mucho con ese mundo cultural, ¿no? Sí, pois isto resulta moi curioso o feito de mirar, ¿no, o whisky xaponés, porque supoño que é unha referencia que en xeral para a xente descoñece, ¿no? Todos pensamos pois, en whisky escocés. Claro. Sí. Supoño que agora mesmo o produto galego, que sei perfectamente que o teu produto ten vontade internacional, claramente,
siguen mirándose fora ou xa é un produto que ten a súa autonomía, entendo, non? Es un producto que está pensado para el mercado internacional, para el mercado internacional y nacional, pero mucho para el mercado internacional y nacional, pero con los valores tradicionales gallegos, o sea, con el valor del saber hacer de los destilados gallegos, con el valor de la madera o envinado gallego y de elaborar en Galicia, pero siempre pensando en mercados de una visión más amplia que no sea el purista del whisky, hablando en plata. O sea, yo voy a intentar ampliar o democratizar, o como se quiere decir, ampliar el consumidor del mundo del whisky. Estamos focalizados en la gente que quiere consumir el mundo del whisky, pero que le parecían demasiado grandes whiskies, por supuesto. Los whiskies tradicionales les parecían pues o muy alcohólicos o con mucha madera o muy potentes y les causaba de alguna forma pues complejidad tomarse ese tipo de bebidas. Entonces estamos haciendo elaboraciones que sean fáciles de tomar, porque aparte la gente cada vez consume menos bebidas combinadas, sino en coctelería, pues porque la gente se quiere cuidar, incluso hablando antes de ese estereotipo del consumidor del whisky, tú, por ejemplo, que cada vez lamentablemente estamos más en pareja o solos muchas veces, pues por trabajo o porque viajas, ya no hay esos grupos grandes, ¿no? de amigos y que hacen cosas conjuntas, sino pues igual 3 matrimonios, 3 parejas, 6 amigos, y entonces el whisky te da esa sensación de intimidad, tú si ves una persona solo tomándose un whisky en una terraza, leyendo un libro, no te choque, dices, te transmite como esa parte cultural, dices, esa parte. Sin embargo, si ves una persona solo tomando otro destilado, no voy a decir cuáles, pero muchas veces dices, hombre, te puede chocar un poquito ver una persona sola tomándose pues un gin tonic, por ejemplo, ¿no? Joder, te tomas un gin tonic. Sin embargo, si ves a alguien tomándose un whisky, leyendo el periódico, después de comer y fumando un puro, pues lo identificas con una parte cultural, con una parte tradicional, ¿no? Entonces, y después, lo que te digo, no tiene azúcar, el whisky, al consumirlo, se puede consumir incluso tanto, hay en países como Uruguay y en otros países que el whisky se toma de aperitivo, o sea, incluso mi padre, por ejemplo, siempre se toma el whisky antes de cenar, porque decía que le abría el apetito. Y entonces hay países que el whisky, si es suavecito, lo toman de aperitivo. En Uruguay incluso se come con whisky, como en México se toma el tequila de aperitivo, se come con tequila y se sigue con tequila. Y ahora este tipo de whiskies que nosotros hacemos, cuando hacemos una cata, un taller, el whisky que hacemos en Barrica de Albariño casi puede ser una bebida para antes de comer. El whisky que hacemos en Barrica de Ribera del Duero para la comida, y el whisky bateiro que hacemos en Barrica de Castaño Gallego para ya más digestivo, más tarde, más ya ese momento más tradicional del consumo del whisky. Pero nosotros hacemos una cata vertical que va desde con whiskies, desde el aperitivo, plato principal y postre, y se puede consumir solo whiskies. Hai algo interesantísimo que xa vas apuntando, que todo este tema das tendencias, ¿no? De como as xeracións novas pois queren destilados con menor gradación, como lle dan máis peso a cuidarse, está claro que unha tendencia é a sostenibilidade. Poderías apuntarnos 3 tendencias que pudésemos anotar como referencia para un futuro próximo? Sí, como se dice en inglés, sobre todo bajo azúcar, bajo calorías y bajo alcohol. Y sobre todo lo que sí se notó en el sector, y
esto a nivel español y a nivel mundial, lo que te decía antes, ¿no? Que la gente en el mundo del alcohol, sobre todo, bebe menos y mejor. Incluso la gente joven, a no ser muy joven, que ya pues beben pues de una manera que no debería de ser, sin responsabilidad muchas veces, pero ya a partir de una edad que entre 25 y 27 años, que ya tienen su primer trabajo, si, si tienen trabajo, entre 25 y 30 años, la gente empieza ya trabajan y prefieren por lo menos de vez en cuando consumir algo bueno, ¿no? En ciudades grandes, los distribuidores y los locales de hostelería me dicen que muchas veces los que más se gastan en botellas buenas es la gente joven. La gente mayor suele ser más de consumir en casa, ¿sabes? O sea, se compra la botella en una tienda gourmet y se la consume en casa pues con una serie de amigos y tiene una experiencia en casa. El consumidor en locales de hostelería, discotecas o tipo clubs o otros tipo beach club, vamos, o este tipo, quien consume botellas buenas y se ven en redes sociales, pues en cubiteras, en todo ese tipo de momento de fiesta, suele ser gente joven que busca esa botella de high class, esa botella de nivel alto. Despois gustaríanos que, bueno, catar un pouco os teus whiskies, que temos aquí unha mostra do whisky Ovalle, ¿no? Do whisky bateeiro. Sí, del Ovalle tenemos, en Ovalle tenemos tres ediciones o tres tipos de producto. Uno que es el Ovalle Gold, que es en barrica de Albariño, de bodega gallega. Después, que es un whisky Ovalle Gold cítrico, floral, fresco, muy fácil de beber. Yo siempre recomiendo en los whiskies, sobre todo los whiskies de calidad, primero no tomar un chupito. Yo, por ejemplo, cuando me vienen, no, dame un chupito, no, para tomarte un chupito, tómate otro whisky, no te tomes esto. Porque a la gente hay que educarlo un poco en el mundo del whisky, sobre todo en España, porque se educó en el mundo de los vinos. Nadie se le ocurre decir que me pongas un vino, o muy poca gente, en un vaso de sidra o un vaso Duralex, un vaso, ¿no? O sea, si quieres tomarte un buen vino, normalmente la copa es fundamental, ¿no? Lo mismo en los destilados. Si quieres tomarte un buen gin tonic, el recipiente es fundamental. Y en el mundo del whisky es lo mismo. O sea, tomarte un buen whisky chupito es de alguna forma infravalorar el producto. Yo, para tomarte un chupito es mejor que te tomes un chupito de un whisky comercial y punto, porque para tomarte un chupito te va a valer. Para mí es fundamental que los whiskies se tomen en el recipiente adecuado al producto, ¿no? Entonces, como te decía, yo siempre recomiendo que los whiskies se echen su infusión en 5 segundos con hielo. O sea, se echa un hielo, se revuelva 2 veces para que se abra y se retire el hielo. Es la forma que yo recomiendo para consumir los whiskies, por lo menos que las barricas aporten, porque en ese momento se abre. Un whisky, un chupito, no, los matices, las moléculas, todo lo que queda en el whisky queda ahí concentrado y no lo valoras, ¿sabes? Es como un vino en un vaso pequeñito, ¿no? Los aromas quedan ahí concentrados, ¿no? Normalmente la copa de vino pues le das una vueltecita, incluso el buen vino lo decantas, incluso, o sea, tiene su proceso para tomar un buen vino. Y la cultura del destilado va detrás de la cultura del vino, tanto en la forma de catar como en la forma de servir. Entonces es una lucha que aquí en España y sobre todo en Galicia, ¿no? La gente tratemos de que el whisky se tome en el recipiente adecuado y no solo un chupito de whisky, porque son whiskies que tienen unos matices y unos aromas que son más fáciles de destacar en un vaso adecuado. Entonces empezábamos con el Ovalle Gold, que es de barrica Albariño, muy fresco, muy cítrico, para tomar a cualquier hora del día. Después empezamos con el concepto del Camino de Santiago, ¿no? Al ser oriundos de Santiago, queríamos hacer un guiño al Camino de Santiago y identificamos la imagen con el árbol del banquete de Conso del Camino de Santiago.
Entonces seguimos haciendo la ruta del camino, haciendo un Ovalle Rubí en la zona de Barricas de Ribera del Duero, para seguir lo que es el Camino de Santiago francés, y sacaremos ahora una edición limitada de Borgoña, de inicio del Camino de Santiago francés. Estos son whiskies de Malta, whisky single malt, quiere decir de cebada malteada, en barricas, todas en barricas de vinos, ¿vale? Elaborados en barricas de vino. Y el que más identifica a la gente en Galicia o con Galicia es Bateiro, primero por el nombre Bateiro. Antes quería decirte que Ovalle, yo sin haberlo sabido, Ovalle, Glen, el origen de los whiskies Glen escoceses, Glenfiddich, Glengrant, Glenrothes, Glen significa valle en español, y Ovalle, pues de hecho cuando me dijeron, ¿qué pusiste? Ovalle por ser Glen. Y digo, no, es que era el apellido de mi familia, ¿no? Entonces, bueno, tiene su relato la marca Ovalle dentro del mundo del whisky y del origen Ovalle en relación a Galicia, ¿no? Y después, viendo que me vino una oportunidad de conseguir una barrica de castaño gallego, hice elaboraciones en esa barrica, vi que salía un whisky diferente, quisimos hacer un blend de calidad, porque whiskies de Malta, pues a nivel mundial es una categoría que está, pues está bastante madura, pero los blend de calidad no. Entonces quisimos hacer con las maltas que teníamos, hicimos un blend en barrica de castaño con bastante nota de malta, pero equilibrado y redondo, en barrica de castaño gallego con vino dulce, que hace que sea un whisky muy goloso, muy fácil de tomar, y muy suavecito. Queremos hacer siempre, para que las catas no diferencien el grado alcohólico, todos los whiskies los hacemos con 43 grados, para que el alcohol no sea un elemento diferenciador a la hora de valorar el producto, ¿sabes? Entonces consideramos que 43 grados es un grado óptimo y hacemos los whiskies en 43 grados, ¿no? Pues bueno, súper interesante. Después, como vos decía, pues imos ir probar algún destes whiskies e que Juan nos conte un pouco máis tamén de todo este clasificación de cata, de as notas e o equilibrio en boca e todo isto. Pero agora, para ir pues, rematando esta conversa, quería preguntarche polos retos de futuro de Destilerías Ovalle. Creo que tes en mente abrir a túa propia nave de destilados. Contanos un pouco que retos afrontas. El reto, tenemos ya una primera fase del proyecto de la destilería en San Senso. Consideramos, además estamos ubicados en la zona de las Rías Baixas, ahora mismo haciendo este podcast con Vela Furtiva, y un poco el iniciar y hacer este podcast aquí en la zona del Albariño es un guiño también a la zona que también tiene, de una forma, la tengo muy presente en mi vida, donde he veraneado toda mi vida en las Rías Baixas, y entonces consideramos que San Senso es una zona turística importante, y crear el proyecto 360, donde por ahora lo que es el grupo de Destilerías Ovalle, la parte de destilación, bodega, lo tenemos separado, pero queremos centralizar todo lo que es el proyecto y hacer el primer proyecto 360 de whisky en San Senso, en el Parque Empresarial de Nantes. Está justo pegado al lado de una ruta de senderismo, de un río. Tenemos lo que es las Rías Baixas con las bateas, los viñedos al lado, y consideramos que puede ser un sitio también turístico para las Rías Baixas tener su propia destilería de whisky. Porque Destilerías Ovalle, a diferencia de otras destilerías o de otros productores que destilan o que elaboran, nosotros solo, única y exclusivamente hacemos whiskies. No vamos a hacer en Destilerías Ovalle otro producto que tenga que ver con el ingrediente whisky. Entonces va a ser una especialidad, es una apuesta importante porque limitas el consumidor al whisky, pero también creemos que ahora mismo estamos en un momento que la especialización es un plus, ¿no? Cada vez pues hay
tiendas especializadas en un tema determinado, en aceites, en quesos, en temas determinados, sobre todo para luchar contra las grandes multinacionales y las grandes marcas comerciales. El especializarse en un solo producto, en una categoría, y sobre todo en una categoría que cada vez se está incorporando más gente, pues bueno, como tampoco tenemos una ambición de hacer un crecimiento bestial, sino siempre pequeños lotes, cuidando mucho los ingredientes, barricas singulares, pues consideramos que este proyecto 360, donde va a haber desde aulas de formación, talleres de catas, talleres de sala de presentaciones, incluso una zona de cultivo de los propios ingredientes, una pequeñita huerta donde puedas ver pues una parte de cebada, una parte de millo, una parte de centeno, donde puedas de alguna forma saber qué ingredientes es para cada uno de los whiskies. Bueno, como un pequeñito parque temático del mundo del whisky. Que bueno, súper interesante. Esperamos conseguirlo. Estamos ya iniciando. Como todo. Así por coller otros aires, ¿qué sería Juan Marqués o a qué se dedicaría Juan Marqués si no se dedicase a este mundo de los destilados, que está claro que te apaisiona? Eso quédanos clarísimo. Sí, sí. ¿Qué me gustaría? Pues siempre dentro del emprendimiento, no un sector. Me gustaría seguir siempre en diferentes sectores. Fui innovando en su momento. En el año 2000 creé un portal inmobiliario como idealista. Lo que pasa es que como con todo se necesitaba mucha inversión. Entonces siempre en el sector donde fuera a introducirme, tener la capacidad de innovar sin necesidad de ganar dinero en esa innovación. O sea, me gustaría dedicarme a la innovación en cualquier sector, pero sin la ansiedad de tener que generar dinero y vivir de eso, sino la parte de innovación desde una parte de ocio. O sea, eso es lo que me gustaría dedicarme, a la innovación como ocio. Muy bien. ¿Qué frase le regalarías a audiencia como algo que sea emblemático teu, o que te caracterice, o que creas que pode ser importante lembrar, ou ti mesmo lembres a diario? Ahora se lleva mucho esa palabra, pero yo se la he inculcado a mis hijos y yo la trato de tener grabada. Ya sé que es un típico tópico lo que voy a decir, pero la resiliencia es la palabra clave hoy en día, porque la vida te lleva a estar en diferentes momentos vitales, tanto personales como profesionales, y después yo por lo menos ahora estoy tratando de quien la sigue, la consigue, y esa es una frase que es muy importante, ¿no? Hay grandes grupos que igual no triunfaron al principio. Pues hablamos de las tecnológicas, ¿no? Eran dos locos, tanto Apple como otros muchos, que eran dos locos, pero venga poniendo el foco y don R que R, y al final quien la sigue la consigue, y eso es lo que estoy tratando, ¿no? A ver si lo consigo. Seguro que sí. Que moble de Vela Furtiva non vai poder faltar nas novas oficinas de Destilerías Ovalle? ¿Qué mueble no va a poder faltar? Hombre, yo creo que todos los muebles de Vela Furtiva son muy bonitos. Es muy difícil especificar uno porque tenéis muchísimo gusto. Así habéis puesto el escaparate impresionante del showroom de Destilerías Ovalle en El Hórreo. Ahí es estar allí un momento y ver exactamente vuestro buen trabajo y vuestro saber hacer, que hemos tenido un incremento de gente que pregunta por el proyecto ya solo con ese escaparate, ¿no? Pero a mí me gustaría que Vela Furtiva pudiera hacer un mueble bar para poner las botellas de Destilerías Ovalle. Moi interesante, pois sempre quixemos facer un mueble bar. Mira, temos pendente un mueble bar e un carriño. Pues eso para mí
he visto algunos, mira, estaba esperando a ver la furtiva para que lo hiciera, Sí. porque tuve oportunidad de comprar alguno, tipo de cuero, tipo de estos Sí. antiguos, pero bueno, por diferentes motivos no lo terminamos cerrando el acuerdo, pero es algo que para mí, el típico mueble bar que abres y que como si fuera un expositor, una exposición de los productos dentro de lo que es la artesanía gallega, esa fusión del destilado gallego con la artesanía gallega en un mueble bar, que normalmente siempre son mucho más ingleses, mucho más este tipo, pero dentro de lo que es la cultura gallega, de la artesanía gallega, de la madera gallega, pues ese sería el mueble que me gustaría de ver la furtiva. Ah, qué maravilla. Pues eso, tomamos nota. Terminamos aquí este capítulo, pero realmente, más que terminar, pasamos a catar estos whiskies maravillosos. A la mejor parte. Sí, noutra zona deste enclave excepcional do Hotel Nova Vila. Nada, e vamos alá entón. Y antes de nada, agradecer también a Nova Vila y a José Luis el poner a nuestra disposición este precioso espacio y este precioso hotelito con encanto, donde hay diferentes experiencias y diferentes espacios maravillosos. Sí, sí, de feito recomendamos vos unha visita. Bueno, creemos que é un sitio que aquí xa tomamos nota para algunha estancia, algo vai caer. Eso es. Moitas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Gracias.